Me siento honrado, muy agradecido. En 2009, una mujer tímida de 47 años subió al escenario de Britain's Got Talent y en cuestión de segundos, la voz de Susan Boyle cautivó al mundo. Su inolvidable audición con la canción I Dreamed a Dream la convirtió en una estrella mundial, de la noche a la mañana vendiendo millones de discos y amasando una fortuna de más de 45 millones de dólares. Pero entonces desapareció. No más álbumes, no más entrevistas, no más protagonismo. ¿Qué le sucedió realmente a Susan Boyle? ¿Por qué la mujer que inspiró a millones desapareció repentinamente de la escena pública? Hoy revelamos la verdad sobre su ascenso, sus dificultades y dónde se encuentra ahora la legendaria cantante. Susan Boyle se convirtió en la prueba viviente de que nunca se debe juzgar un libro por su portada. Nacida el 1 de abril de 1961 en West Lothian, Escocia, fue la menor de 9 hermanos. Su padre Patrick trabajaba como cantante a tiempo parcial y en papeles secundarios, mientras que su madre Bridget era taquígrafa. La vida no era fácil. Susan sufría acoso escolar con frecuencia y solo encontraba consuelo en la música. Cantaba en el coro de su parroquia y participaba en concursos de talentos locales, alimentando en silencio un sueño que aún no se atrevía a perseguir. Su madre siempre la animó a presentarse a las audiciones de Britain's Got Talent, pero Susan creía que era demasiado mayor. No fue hasta la muerte de su madre en 2007, tras años de cuidarla, que finalmente reunió el valor necesario para intentarlo. En 2008 subió al escenario de Britain's Got Talent en Glasgow y lo cambió todo. Su interpretación de I Dreamed a Dream dejó boquiabiertos a los jueces y puso al público de pie. Amanda Holden lo calificó como la mayor revelación de la historia, un recordatorio de que no hay que juzgar por las apariencias. En cuestión de días, la audición de Susan se hizo viral y millones de personas siguieron su historia en línea. Aunque quedó en segundo lugar, su aventura apenas comenzaba. Salió de gira con otros concursantes. Lanzó su álbum debut e inspiró a millones de personas en todo el mundo, demostrando que los sueños no tienen edad. El debut de Susan Boyle, I Dreamed a Dream, lanzado en noviembre de 2009, batió récords en todo el mundo vendiendo más de 2 millones de copias en su primera semana y convirtiéndose en el álbum debut de una artista femenina, con las ventas más rápidas de la historia. Su camino hasta ese momento no fue nada fácil. La menor de 10 hermanos, Susan, nació cuando su madre tenía 47 años y su familia ya tenía dificultades económicas. Su nacimiento estuvo a punto de ser fatal y una breve falta de oxígeno llevó a los médicos a creer que hubiese discapacidad de aprendizaje y su lucha de por vida. Es sin diagnóstico que más tarde descubriré que era uranio. La escuela fue especialmente cruel. Los profesores la castigaban por aprender despacio, y sus compañeros la apodaban Susie Simple. El acoso y la humillación constantes minaron su confianza y convirtieron la educación en una batalla diaria. En una entrevista posterior reflexionó: aprendía despacio. Yo simplemente asimilaba las cosas más despacio que los demás, y en un sistema que quiere ir a toda prisa te quedas atrás. Décadas después, subir al escenario de Britain's Got Talent fue el triunfo silencioso de Susan. Su manera de demostrar que todas las voces crueles de su pasado estaban equivocadas. Su impresionante actuación se convirtió en su mayor acto de rebeldía.
En su primer álbum incluyó Yulsi, un poderoso mensaje para quienes una vez se burlaron de ella, recordándole al mundo que no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Pero el camino de Susan Boyle nunca fue sencillo. En 2011 reveló una desgarradora verdad sobre su infancia. Además de sus dificultades de aprendizaje incomprendidas, también padecía epilepsia. Aunque los médicos la diagnosticaron a tiempo, ni sus padres ni sus profesores sabían cómo controlar la enfermedad. Sus frecuentes convulsiones convertían la escuela en una pesadilla. A menudo se desmayaba en clase solo para despertar y ver a sus compañeros burlándose de ella e insultándola. En casa, sus padres alternaban entre sobreprotegerla y dejarla sola para que se las arreglara. Su padre restaba importancia a sus problemas diciendo que era demasiado sensible. Como todos asumían que su epilepsia estaba relacionada con su supuesta dificultad de aprendizaje, nunca recibió el tratamiento adecuado. Como era de esperar, Susan dejó la escuela con pocas cualificaciones y tuvo dificultades para encontrar trabajo. Pasó de un programa gubernamental a otro y trabajó brevemente como aprendiz de cocinera en el West Lothian College, un empleo que duró apenas 6 meses. A pesar de sus dificultades, encontraba pequeños momentos de felicidad actuando en locales de su zona, una vía de escape silenciosa para su dolor y su pasión. No fue hasta años después, tras una devastadora pérdida personal, que Susan finalmente reunió el valor para perseguir el sueño que había mantenido oculto durante tanto tiempo. A pesar de una vida familiar complicada, Susan Boyle siempre optó por el perdón y la bondad. Creció con pocos recursos y nunca se consideró una romántica. De hecho, durante su participación en Britain's Got Talent, pronunció la famosa frase: "Nunca me he casado, nunca me han besado". Su humildad marcó gran parte de su vida. Tras la muerte de su padre, sus hermanos abandonaron gradualmente la modesta casa de protección oficial de 4 habitaciones de la familia, dejando atrás a su frágil madre. Susan se quedó cuidando de ella y de su querida gata Pebbles. Incluso después de alcanzar la fama mundial y ganar millones, Susan nunca abandonó la casa de su infancia. Continúa viviendo una vida tranquila y sencilla en West Lothian. Una vecina recordó que tras el fallecimiento de su madre, Bridget Susan se encerró en casa durante días, incapaz de contestar el teléfono o abrir la puerta. Católica practicante. Susan canta en el coro de su iglesia y dedica su tiempo libre a visitar a los feligreses mayores. En una ocasión describió su vida antes de la fama como monótona y rutinaria. En 2002 le diagnosticaron síndrome de Asperger, una revelación que compartió públicamente al año siguiente junto con su continua lucha contra la epilepsia. Conocida por su agudo ingenio, Susan bromeó una vez en una entrevista: "Con la suerte que tengo, saldría con alguien y encontrarías mis extremidades esparcidas por los contenedores de basura de Blackburn". En 2013, también expresó su orgullo de ser escocesa al apoyar la campaña Better Together, diciendo: "Soy una escocesa orgullosa y patriota apasionada por mi herencia y mi país, pero no soy nacionalista. Hemos conservado nuestra identidad a pesar de formar parte de Gran Bretaña". Susan Boyle siempre ha llevado una vida tranquila y disciplinada. No bebe alcohol y ha controlado su diabetes tipo 2 desde que le diagnosticaron la enfermedad en junio de 2013. Al año siguiente, los medios de comunicación revelaron que tenía novio el primero de una edad similar a la suya. En 2022, Susan sufrió un derrame cerebral leve del que habló durante su emotivo regreso a Britain's Got Talent el 4 de junio de 2023, subiendo de nuevo al escenario donde comenzó su trayectoria.
Muchos se preguntan qué la mantiene viviendo en la modesta casa de su infancia hasta el día de hoy. Quizás sea la comodidad de lo familiar, las mismas paredes que una vez escucharon sus ensayos antes de que el mundo supiera su nombre. En Britain's Got Talent, su ropa sencilla y su timidez provocaron risas al principio. Pero cuando empezó a cantar I Dreamed a Dream, el mundo se quedó en silencio. Su voz le valió una ovación atronadora y transformó las burlas en admiración. En una semana su audición se hizo viral, alcanzando más de 100 millones de reproducciones en línea. Incluso sus actuaciones anteriores, como su interpretación de Cry Me a River en 1999, resurgieron y se viralizaron. Aunque quedó en segundo lugar detrás del grupo de baile Diversity, Susan ya había logrado algo aún mayor. Había demostrado que los sueños no tienen edad. Su álbum debut I Dreamed a Dream, lanzado en noviembre de 2009, batió récords vendiendo más de 2 millones de copias en su primera semana y convirtiéndose en el álbum debut de una artista femenina con las ventas más rápidas. Posteriormente se convirtió en el álbum más vendido del mundo ese año, superando los 9 millones de copias. Billboard confirmó que tuvo las mayores ventas en su primera semana para un álbum debut de una artista femenina desde que SoundScan comenzó a recopilar datos en 1991. Susan obtuvo un récord Guinness, no solo por esos logros, sino también por ser la artista de mayor edad en alcanzar el número 1 en las listas del Reino Unido con un álbum debut. La potente voz y la extraordinaria historia de Susan Boyle conquistaron corazones en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Cuando apareció en America's Got Talent, no fue recibida con dudas ni burlas, sino con admiración. La mujer que millones habían subestimado era ahora aclamada por su fortaleza y elegancia. Susan ya no era una mera espectadora de su propia vida, sino la protagonista. Tras el éxito de su álbum debut, lanzó The Gift en 2010, I Someone to Watch Over Me en 2011. Después de un breve descanso, regresó en 2012 con Standing Ovation, una recopilación de las mejores canciones de sus conciertos, seguida de Hope en 2014 y Oh Wonderful World en 2016. Cada disco puso de manifiesto su voz inigualable y su profunda emotividad. Tras años de trabajo ininterrumpido, Susan se retiró para centrarse en su salud y bienestar. Muchos supusieron que su carrera había terminado discretamente hasta que en 2019 sorprendió a todos con un álbum que celebraba su década de trayectoria musical. Fue otro triunfo que demostró su resiliencia. Sin embargo, tras los focos se percibía una melancolía silenciosa. Los fans notaron el cambio. Su sonrisa parecía más dulce, su energía más suave. A pesar de su fortuna y fama, anhelaba la paz por encima de la publicidad. Reflexionando sobre su trabajo, Susan dijo simplemente, me divertí mucho haciendo el álbum y espero que al público le guste tanto como a mí. Pero su camino no estuvo exento de dolor. Britain's Got Talent la catapultó al estrellato mundial, pero la presión, tras bambalinas, era abrumadora. El entrenamiento intensivo, las interminables entrevistas y la intrusión de los medios resultaron insoportables. Justo después de la final del programa, Susan, agotada física y emocionalmente, fue hospitalizada por agotamiento. Posteriormente se confirmó que había sufrido una crisis nerviosa. Se extendieron rumores de que había tenido un arrebato de ira entre bastidores, lo que llevó a la policía a comprobar su estado antes de que fuera ingresada en un centro de salud mental. El escándalo desató un debate público.
El organismo regulador de los medios británicos Ofcom incluso consideró investigar el programa por priorizar la audiencia sobre el bienestar de los concursantes, aunque finalmente se descartó la idea. Para Susan, la experiencia le cambió la vida. Le enseñó a bajar el ritmo, aunque eso fue más fácil decirlo que hacerlo con una agenda de giras tan apretada. A pesar de la tensión, el espectáculo fue un éxito, demostrando una vez más que su valentía era tan poderosa como su voz. En 2013, Susan Boyle se enfrentó a otro punto de inflexión en su vida doloroso y liberador a la vez. Ese año finalmente recibió el diagnóstico correcto para las dificultades de aprendizaje que la habían acompañado desde la infancia. Durante décadas creyó que le habían diagnosticado el síndrome de Asperger, una condición del espectro autista. La revelación le produjo sentimientos encontrados. Fue desgarrador descubrir lo incomprendida que había sido durante tanto tiempo, pero a la vez liberador, saber finalmente la verdad. Al recordar sus años escolares, Susan admitió que siempre se había sentido desafortunada, convencida de que no era tan capaz como los demás. El nuevo diagnóstico la hizo sentir como si hubiera muerto en la infancia. En una entrevista con The Guardian, Susan reflexionó sobre el profundo dolor que le había causado la etiqueta de daño cerebral. Siempre me pareció cruel e injusto, dijo. En el fondo sabía que era como todos los demás. Simplemente tenía mi propia manera de hacer las cosas. También esperaba que su historia inspirara a otros a mostrar más compasión hacia las personas neurodivergentes y afirmó: creo que ahora me tratarán mejor porque comprenderán mejor quién soy y por qué hago lo que hago. Su honestidad caló hondo, tanto entre sus seguidores como entre la crítica. La respuesta fue abrumadoramente positiva, un testimonio del coraje y la autenticidad de Susan. Pero ese mismo año le trajo otro desafío. Los médicos le diagnosticaron diabetes tipo 2, lo que la obligó a renunciar a su único capricho. Dejar atrás el autismo no fue fácil, pero lo afrontó con silenciosa determinación. Luego, años después, cuando llegó la pandemia de COVID-19, Susan se encontró nuevamente aislada, permaneciendo en casa durante más de 2 años para proteger su salud. La soledad retrasó su regreso a la música, pero le recordó una vez más la fortaleza interior que le había acompañado en cada etapa de su vida. En 2010, tras años de arduo trabajo, se compró una casa nueva, símbolo de éxito e independencia. Pero la casa de sus sueños pronto se convirtió en una pesadilla cuando unos vándalos locales comenzaron a acosarla, arrojándole piedras, intentando entrar a robar e incluso prendiendo fuego a papeles en el exterior de su propiedad. Angustiada e incapaz de costearle una casa nueva a su sobrina, recibió un golpe devastador. Su querida hermana Bridie, la única persona que siempre la había apoyado en la fama y las críticas, perdió la batalla contra el cáncer a los 73 años. Bridie había sido la confidente más cercana de Susan, defendiéndola de los comentarios crueles sobre su apariencia y ayudándola a mantener los pies en la tierra, mientras la fama consumía su vida. Ellos lidiaban con el dolor. Pero la tragedia pronto dio paso a la tensión. El éxito de Susan la había convertido en millonaria y el dinero creó una dolorosa brecha entre sus hermanos. El conflicto comenzó cuando ella le dio a su hermano Jerry 75,000 libras para salvar su negocio en apuros. Sus otros hermanos se opusieron. Y cuando Susan afirmó que Jerry había amenazado con suicidarse si ella no lo ayudaba, dejaron de hablarse.
No fue hasta 2016, después de que Susan sufriera una crisis nerviosa en público en el aeropuerto de Heathrow, que Jerry acudió rápidamente a su lado. Su reencuentro marcó el fin de años de silencio, un momento de reconciliación nacido de la compasión más que del orgullo. Sin embargo, los problemas de salud de Susan continuaron. En mayo de 2022, reveló que había sufrido un derrame cerebral leve, lo que le dificultó la vida. Su emotivo regreso tuvo lugar en junio de 2023, cuando volvió al escenario de Britain's Got Talent para cantar junto al elenco de Los Miserables del West End. En abril del año pasado sufrí un derrame cerebral leve y pensé que sería una locura volver a los escenarios. Pero lo he conseguido, dijo con orgullo. Más tarde compartió en Instagram que se había sometido a una cirugía mayor. Hoy, a pesar de sus problemas de salud, Susan sigue actuando cuando puede, manteniendo una vida tranquila y digna, alejada del foco mediático. Ha admitido que no tener hijos sigue siendo su mayor pesar, pero la felicidad la ha encontrado de otras maneras. En 2016 mencionó que solía charlar informalmente con su esposo. Se dice que él la acompaña en ocasiones especiales como cumpleaños. Aún así, Susan no tiene planes de casarse. Prefiere vivir con sencillez, rodeada de música, fe y la paz que tanto le costó encontrar. ¿Qué crees que es lo más inspirador de la historia de Susan Boyle? Su ascenso a la fama, su perseverancia para perseguir sus sueños y su dedicación a la causa.